Buenas tardes, profesora, compañeros. Me llamo Marianela Zambuja y el día de hoy voy a exponer acerca de Alexander von Humboldt, que muchos de nosotros de repente lo hemos escuchado, ¿no? Él nació en Tegel, localizado en Berlín, Alemania, el 14 de septiembre de 1769. Fue hijo de Alexander George de Humboldt, quien fue un oficial prusiano, y María Elisa de Bonn. Cuando era adolescente, Alexander más se inclinaba por las clases de física, matemática, dibujo, idioma, filosofía, y en su vida adulta se convirtió en científico, geólogo, explorador y botánico. Se considera el padre de la ciencia ambiental. Más que describir, él explicaba las interconexiones de los ecosistemas naturales alrededor del mundo y los impactos que generaba el ser humano en la naturaleza, además de las corrientes oceánicas. Es por ello que se le rinde tributo a su nombre. También vio lo que era el ecuador magnético, la curva donde el campo magnético de la Tierra es horizontal. Las zonas climáticas y la coexistencia de animales, plantas bajo ciertas temperaturas. En 1787 estudió en las universidades de Frankfurt y Göttingen. Asimismo, cabe resaltar que estudió en la Escuela de Minas, se especializó en geografía, pero también tenía interés en la naturaleza y astronomía. En 1799, Humboldt viajó a España, donde tuvo una entrevista con el rey Carlos IV y la reina María Luisa, quienes le concedieron, por así decir, el pasaporte para que pueda visitar las colonias españolas en América. Se fue junto con Bob Lamb, quien fue un botánico, y ellos llevaron aparatos de medición modernos de su época. La primera parte del viaje era llegar al destino de Cuba, pero una epidemia impidió que realice su visita. Es por ello que cambiaron de ruta y fueron a Venezuela. Allí ambos se dedicaron a explorar nuevas especies, géneros, y encontraron, por ejemplo, el ave guacharo. En 1800 se descubrió la corriente de Humboldt, que es una corriente fría que fluye en dirección norte a lo largo de la costa occidental de Sudamérica. Estas aguas oscilan entre los 5 y 10 centígrados más frías de lo que debería ser. Es por ello que se le atribuye su nombre. Y no solo a la corriente, sino también al pingüino de Humboldt, tenemos al murciélago e incluso un zorrillo patagónico. De igual manera lo hacen los glaciares, montañas, parques y también ciudades y calles alrededor del mundo. En 1801 menciona sobre el fenómeno del cambio climático causado por la intervención humana y que gracias a esto pues se convirtió en pionero, ¿no? También realizó una de sus observaciones más importantes, describiendo un gradiente altitudinal en la sucesión vegetal en los Andes colombianos. Viajó a Ecuador, donde realizó su expedición en la cumbre más alta, en el volcán Chimborazo, a 6.268 metros de altura. Un buen ejemplo de su aporte que dejó es el mapa Naturgenwalde, donde presenta un dibujo del volcán ecuatoriano con detallada información sobre las plantas que viven en él, según su altura. En Perú, Humboldt quedó fascinado por la flora que había en la región. En 1802 llegó al Perú, estuvo por Lima, en las costas del Callao, para poder entender y poder explicar luego la corriente de Humboldt. Asimismo, recopiló datos de flora, fauna y mineralogía, también historia, geografía. En 1803 viajó a México, en donde evaluó de forma precisa el rendimiento de la minería. Humboldt aportó mucho a la geografía de América del Sur. Asimismo, fue considerado padre de la biogeografía, ya que si hacemos una comparación con otros contemporáneos botánicos, él iba más allá de escribir y buscar nuevas especies. Se interesó más por su distribución y por las asociaciones de las especies, como lo muestra su punto de vista. Las observaciones de partes individuales de los árboles o hierbas de ninguna manera en sí pueden considerarse geografía de las plantas, sino las conexiones y relaciones por medio de las cuales todas las plantas se relacionan entre sí. Luego, en 1804, volvió a Cuba. Después fue a Estados Unidos, donde tuvo una entrevista con el presidente de ese entonces, Thomas Jefferson. En 1829 se fue a Rusia. A los 60 años aproximadamente, emprendió una expedición a través de este país que duró casi un año. Una de las indicaciones era que instalaran estaciones meteorológicas, y gracias a estos datos
que se obtuvo se desarrolló el principio de continentalidad, el cual se refiere a los climas extremos. En 1830 describió, y en sí fue un gran aporte para la deforestación, la irrigación, cantidad de vapor, utilizó la tecnología para medir la temperatura, campos magnéticos, humedad, incluso hasta el sabor del agua. En 1834 comenzó a aparecer su obra final, llamada Cosmos o Idea General, que es la descripción física del universo. En 1859 murió en Berlín el 6 de mayo en su castillo Tegel. Debido a su trabajo científico que realizó Humboldt, nos ayudó a entender sobre el cambio climático, de cómo nos afectaría si usamos desmesuradamente los recursos, y que desde antes ya lo predecía. Sus aportes de la meteorología, geofísica, oceanografía han ayudado a que haya personas interesadas en estos temas y se puedan guiar de los aportes que nos dejó este gran personaje. También mostró la visión de la naturaleza como organismo vivo donde todo está relacionado entre sí. Gracias, espero les haya gustado mi presentación.